Bienvenidos nuevamente a una sesión de su clase de su materia, contabilidad financiera. Y como venimos ya haciendo desde hace algunas clases, venimos dándole profundidad un poco de profundidad a una serie de temas, ¿no? Ya vimos en los activos de corto plazo tema de inventario, con un poco más de profundidad. Los activos de largo plazo, el tema de la depreciación y sus metodologías para calcularla. En los pasivos de corto plazo estuvimos viendo algunos temas particulares como el tratamiento del impuesto al valor agregado o garantías de los productos o depósitos reintegrables. Y ahora vamos a ver un poquito más de profundidad o de detalle en algunos temas que se refieren a pasivos de largo plazo, es decir, compromisos y deudas que la organización tenga, o si estamos hablando de nuestra contabilidad personal, pues tengamos a largo plazo. Es decir, que en principio son compromisos que deben ser pagados en un plazo mayor a un año. Estamos viviendo algunos temitas aquí. Lo primero es digamos, recordar o tomar conciencia de lo que es la intermediación financiera. La intermediación financiera consiste en el fondo, es unir dos puntas. Una punta, digamos, excedentaria, que significa que en algún momento determinado tiene unos excedentes en recursos, exceden algunos recursos, y entre esos, pues, esos agentes en la economía que tienen recursos excedentarios en algún momento, o sea, un dinero que les sobra, en algún momento, pues, pueden ser familias particulares, empresas, o el mismo Estado incluso. Y en esa misma economía hay unos agentes que son deficitarios, es decir, que están más bien requiriendo o necesitando una serie de recursos para algún propósito de inversión o de consumo. Entonces, esos deficitarios, es decir, que están más bien necesitando un dinero, pueden ser también familias particulares, empresas o el mismo Estado. Entonces, como ellos quizá no se conocen, no se ponen de acuerdo, no confían entre sí, no han coincidido en los intereses. Bueno, aparece, digamos, la figura del intermediario, que normalmente es una institución financiera, pero por supuesto cualquiera pudiera hacer ese rol en la práctica, ¿no? Pero bueno, generalmente es una institución financiera que a estos excedentarios les capta los recursos ofreciendo algún instrumento de captación, cuentas de ahorro corrientes, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, y a cambio de ellos, pues les ofrece una tasa de interés que es la tasa de interés pasiva porque desde el punto de vista de esa institución bancaria, o esta institución financiera, desde el punto de vista de ella, es pasiva esta tasa porque, claro, estos recursos los capta en algunos de estos instrumentos y en los pies de esta institución, esos recursos son unos pasivos. Es decir, estos excedentarios colocaron allí ese dinero. Para estos excedentarios, ese dinero es un activo, pero para esta institución es un pasivo. Es un compromiso que tiene con esos excedentarios. Y les da a cambio la tasa de interés pasiva por esa razón. Pasivo. Ahora, ya hace mucho tiempo, y es una historia muy bonita que quizás valga la pena repasar, la historia, digamos, de la banca como institución. Bueno, hace mucho tiempo los bancos dejaron de ser simplemente unas cajas de depósito, donde
estos excedentarios guardan el dinero. Entonces, en algún momento se dieron cuenta que podían intermediar ese dinero. Es decir, estos señores que guardaban el dinero allí no lo iban a buscar todos los días, no hacía falta, y entonces estas instituciones pueden prestar por la otra ventana, ¿verdad? A estos deficitarios les pueden dar esos recursos en la figura de préstamo bancario. Fíjense, son dos productos distintos. Un producto de captación, que son estas cuentas de ahorro corrientes o depósito a plazo fijo normalmente, y unos productos activos en los pies de la institución, que son estos préstamos o créditos bancarios. Es decir, en esa figura, en ese producto, le dan a estos los recursos que no se pudieron poner de acuerdo o no se conocieron o no coincidieron en los intereses estos dos. Entonces, esta institución intermedia y digamos que hace esa labor de canalizar esos recursos hacia la otra punta. Y a cambio de ello, por supuesto, a estos les cobra, la institución les cobra una tasa de interés que ahora es activa porque esos créditos se convierten en activos de esa institución. Es decir, son derechos que esa institución tiene y obviamente en los pies de los deficitarios esos recursos son pasivos para los deficitarios, son compromisos de deuda que tienen ahora con la institución financiera. En esto consiste la intermediación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tiene que ver con el tema de pasivo de largo plazo? Bueno, que estos deficitarios están ahora recibiendo estos recursos en una figura de un préstamo bancario que por supuesto puede ser de corto o de largo plazo, pero en este caso vamos a ver los de largo plazo. ¿Ok? Es un pasivo, para ellos es un pasivo de largo plazo, para esos deficitarios. En el fondo, ¿qué está ocurriendo? Están recibiendo los recursos de los excedentarios. Lo que pasa es que los excedentarios confiaron los recursos en la institución. Aquí también se entiende, cuando uno ve esto, se entiende que por naturaleza esa institución financiera está siempre descalzada. ¿Qué significa descalzada? Siempre está ilíquida. Es decir, como no es una caja no es una caja de depósitos simplemente, sino que intermedió, prestó ese dinero y ese dinero está en algún proyecto o en algún, indirectamente en algún proyecto si hubo consumo, ¿verdad?, de ese dinero o si se invirtió. Entonces, claro, si todas estas personas al mismo tiempo, si todos estos excedentarios que colocaron estos recursos al mismo tiempo fueran a buscar o a reclamar ese dinero, pues simplemente no está. Pero no está porque esté mal manejado, o no está porque hoy se lo robaron. Claro que eso pudiera ocurrir, pero realmente está porque por naturaleza, no está, pero porque por naturaleza esa institución los prestó o los presta y entonces siempre está descalzada. Entonces la institución debe jugar con ese riesgo de liquidez. Debe estar, digamos, siempre monitoreando y controlando ese riesgo de liquidez. Bueno, porque simplemente si todos van a buscar ese dinero, pues no hay plata para tanta gente, como dicen por ahí. Entonces, porque esos recursos están colocados aquí en algún proyecto, por ejemplo. A lo mejor están colocados en un proyecto de construcción, no sé, de viviendas y está en bloques ese dinero. ¿Okay? Entonces hay que esperar que esas viviendas se vendan, etcétera, para poder recuperar el dinero. Entonces está por naturaleza siempre descalzada y líquida. ¿Okay? Es decir, sus compromisos activos, que son estos, o mejor dicho, sus activos, que son los compromisos de estos deficitarios, tienen un vencimiento en promedio a más plazo que los vencimientos de estos pasivos, que en principio uno puede retirarlos en cualquier momento. Muy bien.
Por eso es simplemente para recordar o ilustrar lo que es la intermediación financiera. Ahora aparecen los créditos, ¿verdad? Aparecen los créditos, en este caso bancarios. Permítame un segundo para poner un mensaje. Ok. Entonces, ¿qué es un crédito? Un crédito en el fondo es la oportunidad de, digamos, emplear, dar uso al dinero de un tercero en algún proyecto o beneficio propio. Es decir, como ya dijimos, eh, ese dinero pues se puede usar en temas de consumo o inversión que uno tenga. ¿Ok? Entonces está recibiendo pues digamos, el dinero de un tercero para ello, ¿no? Entonces hay que entender, por supuesto, cuando eso ocurre, bueno, hay que entender cuándo vale la pena endeudarse, por qué endeudarse, para qué hacerlo y, por supuesto, evitar que el crédito, evitar que se convierta en una carga. Es decir, la idea del crédito es impulsarte, apalancarte a alcanzar alguna meta. No es que se convierta en una carga que te aleje a ti o aleje a la empresa de alcanzar sus metas financieras. Esa sería, digamos, como la idea, ¿no? Permítame un segundo.
Ok, entonces, por ejemplo, si comparamos este caso, imaginemos que vamos a comprar algo y decidimos comprarlo o digamos, eh, pensamos comprarlo o de contado o financiado. Financiado es que alguien me está prestando un dinero para comprarlo. Entonces, lo que tengo que saber primero es que al final voy a pagar un poco más por ese mismo bien, porque tengo que devolver, por supuesto, lo que me prestaron y devolver aparte unos intereses, ¿no? Es decir, la primera gran cosa financiera es que eso que estoy comprando, que lo estoy comprando gracias a un financiamiento, me prestan un dinero, bueno, por supuesto tengo que pagar unos bolívares de más o unos dólares de más, pues dependiendo, ¿ok? Es decir, por eso es que hay que evaluar muy bien si vale la pena endeudarse, porque la idea no es que te aleje de la meta, sino que te acerque. Si vas a apalancarte con este dinero para poder llegar a alguna meta pues, de inversión o de consumo, bueno, la idea por supuesto es que eso que estás adquiriendo o en lo que estás invirtiendo, pues se convierta en mucho más valor que lo que tú estás recibiendo como financiamiento. Entonces, al hablar de crédito, por supuesto hay que hablar de tasas de interés. Por esa razón, al hablar de crédito hay que hablar de tasas de interés. Permítanme un segundo aquí, que me siguen como consultando cosas. Ok, entonces al hablar de crédito hay que hablar de tasas de interés. Por supuesto, esto para nosotros seguramente no es nuevo, pero recordamos que el interés o la tasa de interés por la que me comprometo es esa cantidad de dinero adicional que yo debo pagar, ¿verdad? Si nos prestan un dinero, ¿no? O si más bien yo soy el que estoy prestando, es la cantidad de dinero adicional que yo cobro, pues, a lo que ya estoy prestando. Entonces, claro, si aquí estoy hablando de pasivos de largo plazo, estoy hablando de ese dinero adicional que yo tengo que pagar porque me están financiando, porque me están prestando un dinero inicialmente. ¿Ok? Entonces, permítame un segundo, me van a interrumpir.
Ok, entonces, eso es lo primero que hay que saber. Tengo que pagar un dinero adicional, que es el interés, por ese dinero que me están prestando. Y que la tasa de interés está dada siempre en términos porcentuales anuales. Normalmente cuando uno consigue por ahí el dato, ¿qué tasa de interés me va a cobrar? Bueno, 8%, 10%, 20%. Eso se sobreentiende que es anual. Si el crédito o los intereses que tengo que pagar son de una frecuencia, digamos, más corta, o de un periodo más corto que un año, por supuesto hay que hacer la equivalencia. Pero la tasa, cuando se expresa normalmente en el sistema, es anual. ¿Okay? No hace falta a lo mejor aclararlo. Más bien uno aclara si la tasa es distinta, pero normalmente se entiende que la tasa es anual. Ahora hay que saber que hay un concepto que es la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva. Son dos conceptos distintos, que pueden coincidir, por supuesto, pero que no necesariamente son iguales. Entonces, la tasa de interés nominal es la que uno puede definirla como que, bueno, nos dice, es la que nos dice que nos van a cobrar. Si estoy hablando de pasivos de largo plazo, entonces, bueno, y el producto dice que me cobra 20% de interés, por ejemplo, esa es la tasa que nos dicen que nos van a cobrar, ¿no? Tasa nominal. Ahora, la tasa efectiva, eso dependerá de la frecuencia en que esos intereses se pagan y de una digamos, condición muy particular, que es si esos intereses se capitalizan o no, si pasan a ser parte de la deuda o no, en el caso de no los pagara, por supuesto. Entonces, dependiendo de esas condiciones, la tasa que realmente nos cobran pudiera llegar a ser distinta que la tasa que nos dicen que nos van a cobrar. O sea, una cosa es lo que nos dicen que nos van a cobrar y otra cosa es la que realmente termino yo pagando como tasa de interés. Entonces vamos a entender por qué eso puede ser distinto. Eso dependerá de si la matemática que está detrás del cálculo de los intereses, o digamos la matemática que está detrás de los cálculos de ese crédito, está a interés simple, el acuerdo, si ese acuerdo es de interés simple o si ese acuerdo es de interés compuesto. Vamos a ver en qué difieren pues, estos dos conceptos con un ejemplo muy sencillo. Vamos a verlo aquí. Muy bien.
Ok, perdón, me están interrumpiendo demasiado hoy. Ilustremos estos conceptos con este ejemplo muy sencillo. Interés simple e interés compuesto. Imaginemos que el acuerdo de interés simple. De interés simple, el acuerdo, imagínense que yo deposito 100 lo que sea, dólares, bolívares, lo que sea, 100 en una cuenta que se calcula, cuyos intereses se calculan en interés simple, ¿no? Una cuenta o una inversión, si lo quieren ver así, que funciona a interés simple. Yo deposito 100. Entonces, ¿en qué consiste el interés simple? Imaginemos que a mí me ofrecen, imaginemos que este producto tiene una tasa, imaginemos que este producto tiene una tasa de interés que ofrece pagarte, una tasa de interés nominal, ofrece pagarte 10% al año. Eso quiere decir que dentro de un año, o luego de un año, ¿verdad? Esta inversión de 100, bueno, genera estos 10 de interés. ¿Ok? ¿Qué significa el interés simple? El interés simple implica que para el siguiente cálculo de intereses, esos 10 que ya se generaron no se toman en cuenta. Es decir, que es como si, aunque no los retiraras, es como si los retiraras. ¿Ok? Y entonces la base de cálculo sigue siendo los mismos 100. ¿Ok? Los mismos 100. Entonces, el siguiente periodo, imaginemos que me vuelven a pagar 10% de interés, es decir, estos 100 generan 10, el sistema o los cálculos no asumen que esos 10, aunque no los retires, no asumen que esos 10 se capitalizan, es decir, no pasan a ser parte de la base de cálculo de los siguientes intereses, sino que asume como si los retiraras. ¿Ok? Y entonces siempre la base de cálculo son esos aportes de capital. ¿Ok? Es como si los retiraras. Por lo tanto, después de 5 periodos de esta tasa de interés, tú tienes acumulado en esa cuenta, tendrías acumulado los 100, ¿verdad? Que se depositaron inicialmente, más 5 veces estos intereses de 10 cada uno. ¿Ok? Para un total de 150. Ahora, ¿en qué consiste el interés compuesto? Vamos a ver para ver su diferencia, entender su diferencia. Ok, entonces, para distinguir ambos, veamos en qué consiste el interés compuesto, por supuesto con los mismos datos, para poder entender en qué difiere, ¿no? Entonces, imaginemos que depositamos los mismos 100, los invertimos en una cuenta que nos paga
el mismo interés nominal, nos ofrece el mismo interés nominal, pero ahora los cálculos van a ser a interés compuesto. El comportamiento de estos cálculos va a ser interés compuesto. Entonces, ¿qué significa? Que después que pasa un periodo de 10% de interés, por supuesto, ¿verdad? Esos 100 generan estos 10 de interés. Y ahora, si los retiras, se comporta igual que un interés simple. Pero si no los retiras, ahora estos 10 pasan a ser parte de la base de cálculo, pasan a ser parte del capital. Se capitalizan los intereses. Entonces, el siguiente periodo me vuelven a pagar la misma tasa de interés nominal. Vamos a hacer el ejercicio exactamente como el de arriba. La tasa de interés nominal, por lo tanto, 10% de interés, pero ahora sobre 110 generan 11. Y ahora si no se retiran, estos pasan a ser parte del capital. 10% de nuevo, pero ahora de 121 generan 12, ¿verdad? Y digamos que se capitalizan los intereses y ahora tiene 133. 10%, pero ahora de 133 generan 13, 13.3, ¿no? Se capitalizan y 10% de estos 146 generan 15. Entonces, fíjense la diferencia. La diferencia es que asume que los intereses, si no se retiran, pasan a ser parte del capital. Y entonces, el siguiente cálculo de interés es sobre ese nuevo monto. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acumulado al final del día? O al final de esos 5 periodos. Tendríamos acumulados 161 y no 150. 161, ¿por qué? Un poco más porque los intereses ayudaron a generar nuevos intereses y entonces va creciendo como un poco más rápido. Si ustedes se ponen a ver, este es el mismo comportamiento que la inflación. Es decir, si algo comenzó en 100, ¿verdad? Y cada mes, por ejemplo, crece 10% en precio, bueno, siempre el cálculo es sobre el precio anterior. Y así, ¿no? Pero bueno, si comparo estas dos inversiones, aquí estoy, por supuesto, acumulando más. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que en ambos casos, ¿verdad? En ambos casos se invirtieron 100, ¿verdad? Se invirtieron 100, pero este de acá termina generando un poco más, aunque en ambos casos la tasa de interés nominal era la misma. Fíjense que en ambos casos la tasa de interés nominal era la misma, en ambos me ofrecían el 10%, sin embargo, la que se genera, o la que efectivamente nos pagan, o la que efectivamente yo pago, si estoy en la situación de que esto sea un pasivo para mí, es distinto. En el interés simple, la tasa efectiva es igual a la tasa nominal. Es decir, me ofrecen 10% y me cobran 10% o me pagan 10%. Pero en el interés compuesto me ofrecen 10% nominal, pero la tasa de interés efectiva es distinta. Fíjense que en términos efectivos, en el interés compuesto termino cobrando o pagando más. ¿Por qué? Porque los intereses se van capitalizando. Esa es la diferencia. ¿Ok? Permítame un segundo para tener que comenzar.
Muy bien. Bueno, ese sería, digamos, un ejemplo para ilustrar la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, eso es importante porque si estamos hablando de pasivos de largo plazo, eso es importante por lo siguiente, porque generalmente en el sistema financiero, digamos, los productos que hay en el sistema financiero, generalmente los productos que son de corto plazo tienden a ser calculados a interés simple o, digamos, están basados sus cálculos en el interés simple, los productos de corto plazo. Y generalmente los productos de largo plazo están calculados a interés compuesto, generalmente. Aunque el interés compuesto al final del día, según el acuerdo entre las dos partes, puede ser usado tanto para instrumentos de corto plazo como para instrumentos de largo plazo. Generalmente en el sistema la costumbre es, bueno, mira, si vamos a usar interés simple, se usa solamente para instrumentos de corto plazo. Y el interés compuesto se puede usar tanto para corto como para largo plazo. Si estamos hablando de interés de pasivos, perdón, de largo plazo, por eso yo necesitaba primero explicar lo que es el interés compuesto, ¿verdad? Porque voy a hablar de pasivos de largo plazo, que están calculados, los instrumentos de largo plazo están calculados generalmente con interés compuesto. ¿Ok? Permítame responder aquí algo. Segundo. Ok, entonces, por eso necesitaba aclarar la diferencia entre interés simple y compuesto. Eh, Pudiera llegar a poner algunos ejemplos de instrumentos financieros en cada caso. Por ejemplo, unos papeles comerciales, que son instrumentos de deuda de corto plazo, están calculados generalmente a interés simple, ¿no? Las letras del tesoro, que también son instrumentos de corto plazo, permitidas, digamos, por un gobierno o por ministerio de finanzas, digamos, o sí, por instituciones gubernamentales o estadales. Un papel comercial está normalmente emitido por un privado, entonces, digamos, sus cálculos son interés simple. La letra del tesoro, también los cálculos son interés simple. Eh, pero, por ejemplo, los créditos eh, al consumo que ofrece la banca, o hipotecarios,
o, o, por ejemplo, cómo funciona un bono, cuando una empresa emite un bono. Todos esos instrumentos que son de largo plazo están, o préstamos, por ejemplo, de cualquier banco a largo plazo para financiar, qué sé yo, activos, cualquier activo, una máquina, un camión, un vehículo, una maquinaria, un inmueble. Normalmente esos productos de largo plazo están calculados a interés compuesto, generalmente. Bueno, muy bien. Entonces, entendí esa diferencia, ¿verdad? Esa tasa de interés, esa tasa de interés o ese rendimiento que debo pagar adicional por esos créditos, en el fondo, no es otra cosa que el costo de oportunidad del dinero. Es decir, esa tasa de interés en principio eh, que yo voy a pagar yo debo pagar por lo menos la rentabilidad que alguien está sacrificando o que la persona que me está prestando el dinero está sacrificando para el mismo riesgo en un proyecto similar al mío o un proyecto de riesgo similar al mío. Entonces, el costo de oportunidad como concepto es eso que se sacrifica para obtener un beneficio. Entonces, claro, yo tengo que con la tasa de interés que me están cobrando en principio, estoy manteniendo el valor del dinero a la persona que me está prestando, porque estoy, digamos, rindiendo su costo de oportunidad. Entonces, para entrar en estos temas de pasivos de largo plazo y cómo se calculan, hay que entender entonces lo que es el valor presente. Lo que es el valor presente. El valor presente es, digamos, en términos, sin ánimo de meterme en temas de matemática financiera que me pueden llevar mucho más tiempo. El valor presente es, en términos financieros, digamos, lo que equivale en dinero de hoy un monto que yo voy a recibir o que voy a pagar en el futuro. Entonces, en el futuro yo voy a pagar o a recibir un monto determinado y obviamente no es lo mismo 100 bolívares de hoy que 100 bolívares de mañana, ni 100 dólares de hoy que 100 dólares de mañana. ¿Ok? Es decir, si yo veo esto hoy, o esto, por ejemplo, dentro de un año, y yo les dijera a ustedes, ¿qué prefieres? ¿Que te entregue estos 100 hoy o los entrego dentro de un año? Ustedes van a preferir recibirlos hoy. ¿Por qué? Porque sienten que hoy tienen más valor que dentro de un año. Es decir, que hoy pueden comprar más cosas, que hoy pueden disponer de sus recursos y que dentro de un año hay primero riesgo de esperar dentro de un año y luego sienten que seguramente podrán cambiar esos 100 dentro de un año por menos cosas. O sea, su consumo, porque su nivel de vida está muy atado a la capacidad de consumo. Entonces sienten que ese dinero pierde valor. Porque sabemos que el dinero al final de cuentas vale porque lo puedo intercambiar por algo que yo valoro. Entonces, en la medida que esa capacidad de compra del dinero se pierde, yo siento que ese dinero pierde, por supuesto, valor. Entonces, yo preferiría recibirlo hoy, ¿verdad? Que dentro de un año. Entonces, en el fondo, esta relación lo que está recogiendo es eso que es muy intuitivo, porque lo que está diciendo es, ok, y si yo te ofrezco 100 hoy o te ofrezco 120 mañana, ya empiezas a dudar.
empiezas a dudar si esperas, ¿verdad? O si recibes el dinero hoy. ¿De acuerdo? Si esperas o si simplemente pues eh, prefieres el dinero hoy. ¿Ok? Porque por supuesto, eh, si fuera al revés, si yo le dijera, mira, ¿tú qué prefieres? Hoy 100 o prefieres 80 mañana, obviamente este caso está descartado. Está descartado. Prefiero 100 hoy, ¿verdad? Obviamente. Pero cuando es mayor, es decir, lo que hoy me estás ofreciendo es menor que lo de mañana, ya empiezo a dudar. Ahora, ¿cuánto sería? Eso depende, por supuesto, de lo que yo considere que sea la pérdida de valor que tiene el dinero en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto pierde de valor el dinero en ese tiempo? O, dicho de otra manera, ¿cuánto es el costo de oportunidad del dinero en ese año que yo voy a estar dejando de recibir el dinero? Entonces, la tasa de interés justamente recoge eso. La tasa de interés trata de compensar la pérdida de valor que tiene el dinero en el tiempo. Entonces, a lo mejor si la persona dice, ok, perfecto. Si la persona dice, ok, perfecto, para mí es lo mismo recibir 100 hoy que 120 mañana, o 120 dentro de un año, quiero decir. Si para mí es lo mismo, entonces lo que estoy diciendo es que es equivalente los 100 de hoy o 120 pagados en el futuro. Eso es equivalente. Por lo tanto, allí hay un factor, ¿verdad? Implícito por el que se está multiplicando estos 100 para que sean equivalentes a estos 120. Entonces, claro, ahí lo que se está diciendo es, esos 100 son iguales a esos 120 divididos por un factor. Porque en el fondo, ¿qué está diciendo esta persona? En el fondo, esta persona está diciendo que si yo le pago 20%, ¿verdad? Adicional, entonces él prefiere o deja de recibir, digamos, estos 100 de hoy y puede esperar, porque es equivalente para él esperar los 120 de mañana. Entonces ese factor, si es en un año, este factor va a ser justamente uno más esa tasa de interés, que es 20% en este ejemplo. ¿Ves? ¿Eso no se les parece a este denominador? Claro que es ese denominador. Es este denominador. Lo que pasa es que aquí la n es 1 porque es un año. Si esto fuera en 2 años, lo que estoy diciendo es, bueno, me tienes que pagar entonces 20% por cada año, interés compuesto, porque fíjate que es 20% también del año anterior, y así, interés compuesto, por eso les tuve que explicar primero el interés compuesto, para que entonces esto sea equivalente para mí. Entonces, esta n aquí sería 2, más bien, 2 años. ¿Ok? Muy bien. Eso es cuando es un único pago. Pero cuando es una anualidad significa que yo tengo una serie de pagos, ¿verdad? Una serie de pagos que tengo que hacer de tamaño A, con la misma frecuencia esos pagos y con, digamos, el interés o costo de oportunidad periódico en esos pagos es el mismo también. Entonces, si yo tengo una serie de pagos del mismo tamaño, por ejemplo, con la misma frecuencia y con la tasa de interés igual a lo largo de toda la duración, digamos, de esa serie, eso se llama una anualidad.
o una mensualidad, o una trimestralidad, depende, digamos, de la frecuencia. Bueno, si yo tengo más bien, en vez de un único pago, tengo una anualidad o una mensualidad, lo que sea, la fórmula de valor presente de esa serie de pagos futuros es esta que está acá, la que aplica. Donde, de nuevo, la tasa de interés sigue siendo la I y la N el número de pagos iguales, que digamos que implica esa serie. Y esta de valor futuro para un único pago es precisamente el despeje de esta que está aquí. Si yo más bien despejo el valor futuro o la F, ¿verdad? Bueno, me va a dar que es igual al valor presente multiplicado por un factor, que es justamente lo que dice aquí. Es el valor presente multiplicado por un factor, me va a dar un valor futuro o un valor final. O sea, una es el despeje de la otra. Pues. ¿Ok? Muy bien. Ya pongo un ejemplo. Ya pongo un ejemplo en breve. Muy bien. Ok, con esta tabla que quiero ilustrar, ya con esto termino por el día de hoy. Con esta tabla que quiero ilustrar, lo que quiero es eh, lo que quiero ilustrar con esta tabla es eso que conceptualmente ya mostramos, y con el ejemplo que hicimos de interés simple compuesto, que una cosa es la tasa nominal y una cosa es la tasa efectiva. Nos dimos cuenta que en el interés simple, la tasa nominal es igual a la tasa efectiva, pero en el interés compuesto no necesariamente son iguales. La tasa de interés y nominal y la efectiva. Recordemos que la nominal es la que me dicen que me van a pagar, supongamos que me ofrecen estas, ¿verdad? Y otra cosa es la efectiva, o sea, la que realmente termino pagando o cobrando. Si me ofrecen 9% anual y me pagan una vez al año los intereses, ¿verdad? Entonces la efectiva es igual a la nominal. Pero si me dicen que me van a pagar 9% anual, ¿verdad? Pero me van a pagar esos intereses nominales, me los pagan semestralmente, lo que termina ocurriendo es que en el fondo me están pagando o estoy yo pagando una tasa un poco mayor. Si se aumenta la frecuencia, o sea, mayor periodicidad o mayor frecuencia, mayor es la tasa de interés que efectivamente se termina pagando. ¿Ves? Si voy aumentando la frecuencia, semestral, trimestral, mensual o diario, fíjense que la tasa de interés va subiendo. Déjeme explicar esto con un ejemplo muy sencillo. Voy a ponerlo aquí, voy a aprovechar este espacio en blanco. ¿Cómo se explica esa tabla anterior? Veámoslo así. Vamos a comparar. Supongamos que este es interés simple, primero. Y vamos a suponer que esto es el día cero y esto es dentro de un año. Y aquí voy a comparar también el día cero, pero aquí es primer semestre y segundo semestre, ¿no? En un año y 2 semestres, o sea que esto en tiempo es lo mismo, ¿no? En tiempo es lo mismo.
Ok. Perdón, aquí. Ok, entonces imaginemos que es interesante. Imaginemos que a mí aquí deposito 100, ¿verdad? Y me van a pagar 10% de interés anual, ¿verdad? Esa es la tasa nominal. Por supuesto, aquí yo tengo acumulado 110, ¿verdad? Porque serían los 100 que deposité más 10 de interés. Me da 110. ¿Ok? Ahora si me ofrecen, en interés simple, si me ofrecen, ok, y ese 10% anual no será lo mismo que 5%, que es la mitad, ¿no? Semestral. Porque 5 y 5 son 10, ¿no? 5% aquí y 5% aquí. Bueno, pareciera que es lo mismo y efectivamente, en términos nominales, es lo mismo. 5 y 5 son 10. En términos nominales es lo mismo. Pero en términos efectivos, vamos a ver. Si estoy en interés simple, aquí pongo 100. Después de un semestre tengo aquí 105 porque se me generan 5% de interés. Y el próximo semestre, como estos 5 que se generaron aquí de intereses no se capitalizan, porque estamos en simple, ¿no? No se capitalizan, entonces la base de cálculo siguen siendo estos 100 y 5% de 100 vuelven a ser 5 de interés. Por lo tanto, ahora tengo acumulado 110, que es 105 más estos 5 que están aquí, 110. Fíjense que de las dos maneras da lo mismo, claro. 110, 110. Es decir, que en términos nominales me ofrecieron 10% en ambos casos y en términos efectivos me pagaron efectivamente 10%, que son esos 10 de interés, ¿verdad? En los dos casos. Ahora, si es compuesto, ahora si hay interés compuesto, fíjense que va a ser distinto. Si es compuesto, voy a colocar lo que es compuesto en rojo para distinguirlo. Yo aquí deposito 100 y si me ofrecen 10% en un año, voy a tener, ¿verdad? Bueno, 100 más los 10 de interés, 110. Es decir, en un año me ofrecieron 10% y efectivamente me pagaron 10%. Pero el interés compuesto tiene el tema de que si la frecuencia aumenta de esos intereses, ¿verdad? Como los intereses se capitalizan, entonces la tasa efectiva va a ser distinta. Si me ofrecen de nuevo 5 y 5, esos 5 y 5 en términos nominales es 10, pero en términos efectivos, vamos a ver, deposito 100 aquí, después de un periodo, me generan 5 de interés, tengo 105, pero luego este 5% va a ser sobre esta base de cálculo, porque recordemos que en interés compuesto, la base de cálculo cambia. Entonces va a ser 5% de 105. Si no me equivoco, eso es 5,25, si no me equivoco.
Es decir, que los intereses del segundo semestre van a ser 5,25, ¿no? Y 5,25 ahora acumulado, gracias Sofía, ahora acumulado voy a tener 110,25. ¿Ves? Entonces ahora esto sí, no es igual, es distinto. Sí, o sea, si me pagan anualmente, me van a pagar efectivamente 10% de interés. Pero si me lo pagan semestral, es decir, si la frecuencia aumenta, como los intereses se capitalizan, entonces termino cobrando en términos efectivos, la tasa de interés es distinta. Esta tasa de interés efectiva fue 10,25%, porque deposité 100 y al final terminé con 110,25. Entonces la tasa de interés efectiva en el año fue 10,25%. ¿Ves? Pues el interés simple, por eso esto lo ilustro para que se entienda la tabla anterior. Y si ustedes hacen el ejercicio para aumentando la frecuencia, es decir, 4 trimestres, ¿verdad? De 2,5, 4 trimestres de 2,5, eso es un año. Y en términos nominales vuelve a ser 10, pero en términos efectivos se van a dar cuenta que les va a dar más que 10,25. En el interés compuesto, en el interés simple, la tasa nominal es la misma que la efectiva, pero en el interés compuesto, dependiendo de la frecuencia, la tasa efectiva termina siendo mucho mayor. Bueno, muy bien. Voy a dejar la clase hasta acá, espero que les vaya pareciendo interesante. Voy a dejar la clase hasta acá por la hora. Gracias a todos. Cierro la pausa, detengo la grabación y cierro la clase rápido porque ya estamos sobre la hora. Gracias a ustedes. Gracias, Sofía. Que tengan todos feliz día. Seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego.